Dios les bendiga nuevamente, gracias a Dios por su presencia y bendición a la alabanza. El día de hoy, como viste en la portada vamos a hablar sobre una batalla increíble que narra el libro de Josué y que Dios nos va a instruir a través de esta hermosa reseña del poder de Dios en una batalla que verdaderamente fue increíble. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que bendiga la exposición de la palabra, que nos ayude, que nos haga entender. Padre bueno, te pedimos tu presencia, te pedimos tu ayuda. Tú sabes las luchas de cada quien, Señor. Tú sabes lo mucho que necesitamos aprender a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a pelear nuestras batallas y a ver tu mano en ellas, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Amén. Vamos a iniciar con el libro de los Salmos, capítulo 18, versos 5 al 7. Dice la Escritura: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. En este pasaje hermoso se describe el estado de una persona desesperada. Y dice que estaba tan desesperada que él se sentía ya más del lado de los muertos que de los vivos. Dice, estaba ligado al Seol, que es el lugar de los muertos. Me sentía más muerto que vivo. Y se sentía tan atrapado que la muerte misma, como si fuera un personaje, la representa poéticamente hablando, me puso lazos, me sentía atrapado por la muerte, angustiado, mal. Y en ese sentimiento de gran dificultad, el salmista hace una acción importante, que es lleno de turbación, ora a Dios. Y entonces Dios le oye. Y Dios da una respuesta que conmueve al mundo y que lo estremece. Y se indigna ante las cosas que estaban saliendo mal, le bendice al salmista y trae una bendición enorme. Hace que esa persona que se acercó a él venza su batalla y tenga un triunfo. Y exactamente esto que dice el pasaje es lo que vivió Josué en una etapa de la conquista de la tierra prometida que vamos a estar estudiando. A manera de introducción, quisiera explicar que estas batallas no solamente Dios se las dio a Josué, sino las da para toda persona que quiere realmente depender de Él y estar junto a los propósitos de Dios conquistando para su reino. En particular me gusta mucho el testimonio de John Patton, que él fue misionero en las Islas Nueva Hébridas. Él fue nacido en Escocia y él quiso ir a aquel lugar a predicar el evangelio a los aborígenes. Y bueno, había otros misioneros que habían ido antes que él y habían muerto a golpes y habían sido comidos por personas que practicaban el canibalismo. Y personas de su país le decían: oye, John, no vayas, te puede ir muy mal, puedes terminar siendo la comida de aquellas personas y tu vida no va a valer la pena. Y entonces él contestaba y decía: mira, todos seremos enterrados y nuestros cuerpos van a ser tarde o temprano devorados por los gusanos. Yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios y ser comido por los hombres, si es que así Dios lo quiere, que quedarme en rebeldía, no haciendo lo que Dios a mí me pide y terminar finalmente comido, no por los hombres, pero por los gusanos. Querido amigo, entre tú y yo, si yo fuera comido por los hombres y tú por los gusanos, en la resurrección, el cuerpo de aquel que estuvo en gracia se va a levantar lleno de gloria y de poder cuando Dios le llame y lo regrese a la vida. Y entonces él partió y fue para allá y tuvo grandes dificultades. Su esposa, de hecho, murió de malaria, un hijo suyo también murió. Y siempre tuvo perseverancia en lo que Dios le pedía y confianza ante las dificultades. No dejaba de orar a Dios porque Él viniera y bendijera a aquellos hombres necesitados. Y finalmente fue en una isla con los aniguayanos, en donde tuvo una bendición extrema. Ellos conocían solamente el agua dulce a través de los ríos y a través de la lluvia, y no sabían que había en el subsuelo también
agua dulce. Y bueno, cuando tenían sed y no llovía, lo que ellos hacían era ir por cocos y abrir los cocos y beber el agua de los cocos, y era la manera en la que ellos vivían. Nunca habían visto un pozo y batallaban cuando no llovía para poder cuidar el agua. Y entonces, entendiendo el misionero que ellos estaban en escasez de agua dulce, les explicó que el agua también estaba debajo en el subsuelo y que había otros muchos países en los cuales extraían el agua debajo de la tierra y de ahí la bebían y suplían sus necesidades. Y entonces ellos le decían que estaba absolutamente loco. ¿Quién jamás ha oído, decían ellos, que la lluvia caiga de abajo y que no venga del cielo? Estás loco. Pero él le decía, no, yo sí vengo de otros países, he estado en otros lugares en donde muchos de ellos sacan el agua de abajo. Y entonces ellos decían que estaba loco y que estaba como todo loco aferrado a sus ideas. El misionero seguía orando por ellos, amándoles, y les quiso demostrar con un ejemplo y se puso a cavar un pozo. Y después de cavar el pozo, obtuvo agua dulce. Metió un jarro, lo llenó de agua dulce y fue y se la dio al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu dijo, verdaderamente aquí hay lluvia, esto es lluvia. Y le dijo, bueno, pero ¿cómo conseguiste tú la lluvia que saliera de debajo de la tierra? Y entonces John Paton le dijo, fue Jehová mi Dios quien la dio en respuesta a nuestra labor y a nuestras oraciones. Y entonces empezaron a llamar a los indígenas para que vieran aquel lugar de donde salía el agua dulce, como conocemos que brota cuando tú haces un pozo bien hecho. Los indígenas, cuando se iban acercando al pozo, tenían temor y se iban agarrando unos a otros de las manos porque sentían que quizás el pozo los podía devorar o jalar o podían morir, y así como que con desconfianza se fueron acercando hasta que vieron brotar el agua y formando una larga fila para protegerse. Y todos salían asombrados y uno de ellos decía, ahí hay lluvia de Jehová abajo. Entendieron la técnica, que era hacer un hoyo en la tierra para buscar agua. Y empezaron ellos cerca de sus aldeas también a cavar pozos para poder encontrar agua. Pero cuando lo hacían y ya habían cavado bastante, llegaban a una piedra que ya no les permitía seguir, o llegaban a un lugar donde sí encontraban agua, pero era agua salada y no agua dulce. Y entonces concluyeron, sabemos cavar y podemos hacer como el misionero, agujeros en la tierra, pero lo que no sabemos es orar. Y entonces, por eso Jehová no nos da la lluvia desde abajo. Y decidieron hacer cambios. Y un domingo, después de que Paton había abierto un nuevo pozo para ellos y había orado y había demostrado que Dios no nada más lo podía hacer una vez, sino una nueva vez, el jefe Namakei convocó a todo el pueblo de la isla y les dijo lo siguiente: amigos de Namakei, todos los poderes del mundo no podrían obligarnos a creer que fuese posible recibir la lluvia de las entrañas de la tierra si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos y probado con nuestra propia boca. Desde ahora, pueblo mío, yo debo adorar al Dios que nos abrió el pozo y nos da la lluvia desde abajo. Los dioses de Aniwá no pueden socorrernos como el Dios del misionero. De aquí en adelante, yo soy seguidor del Dios Jehová. Todos vosotros, los que quisiereis hacer lo mismo, tomad los ídolos de Aniwá, los dioses que nuestros padres tenían, y lanzadlos a los pies del misionero. Vamos donde el misionero para que él nos enseñe cómo debemos de servir a Jehová, quien envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y llevarnos a los cielos. Durante los días siguientes, grupos de indígenas, algunos con lágrimas y sollozos, otros con gritos de alabanza, llevaron sus ídolos tocados por Dios en un precioso avivamiento de palos, de piedras, y los lanzaron por montones a los pies de John Paton. Los ídolos de palo fueron quemados, los de piedra enterrados en cuevas de 4 o 5 metros de profundidad, y algunos que eran de los que eran considerados para mayor superstición fueron lanzados al fondo del mar. Más adelante, la isla completa siguió las enseñanzas de Paton, quien terminó traduciendo las escrituras a su lengua
y enseñó al pueblo a leerlas. El milagro se había producido, la fe de un hombre había prevalecido. Por densas y oscuras que llegaron a aparecer las tinieblas, Dios escuchó su oración, Dios vio su trabajo, Dios bendijo su esfuerzo al estar cavando pozos y Dios le permitió pelear una batalla increíble y ganar a caníbales para Cristo, que terminaron siendo fervorosos creyentes. Y así como le pasó a John Patton, nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando empezamos a considerar a Dios de la manera correcta. Y bueno, no solamente a Patton, también en la Biblia hubo una batalla que fue una batalla absolutamente increíble. Una batalla como nunca hubo en la historia de la humanidad otra batalla. Una batalla como Dios dio milagros que no se repitieron y que fueron únicos y que fueron absolutamente poderosos, y que esa batalla fue decisiva, en donde Israel estaba conquistando y Dios lo bendijo abundantemente. Y vamos a estudiar esa batalla, de cómo Dios les permitió ganar en un día muchísimo. Josué 10, versos 1 al 2, vamos a ver la batalla que Dios les dio a Josué en la conquista de los pueblos de las montañas. Dice la Biblia: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, y cómo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Y aquí nos está hablando de un personaje especial, Adonisedec, que quiere decir Señor de justicia o de rectitud, y que era el que dirigía Jerusalén, que Jerusalén viene de una palabra que también se puede traducir más o menos como paz o perfección también. Y se interpreta como que su nombre fue asignado deseando que fuera el Señor de la rectitud o de la ciudad perfecta o de la ciudad de paz. Y ahora ese hombre que estaba guiado por sus padres a hacer algo así, estaba angustiado en extremo por su futuro, angustiadísimo. Había visto que ya había caído Jericó, que ya había caído Jai, que un pueblo fuerte como Gabaón, como estuvimos narrando la semana pasada, terminó haciendo pacto con Israel, aunque fuera con engaños, y terminó haciéndose sus siervos sin pelear nada, haciendo una negociación, y entonces sentía que pronto iba a ser su turno y que iba a caer, y empezó a ver de qué manera podía él defenderse, y empezó a hacer un equipo con otros. Versos 3 y 4, lo seguimos leyendo, dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ese que se decía justo quería acabar con una ciudad que no lo atacaba, que no le había hecho nada y que lo único que tenía era mucha envidia, porque ellos habían logrado tener un pacto con Israel y él no lo tenía. Y entonces él estaba en riesgo y lleno de envidia dijo: vamos y vamos a atacar a Gabaón. No quería atacar a Israel, sino quería atacar a Gabaón. Y entonces empieza a juntar personas que le fueran ayudando, y te dicen quiénes: Joram, rey de Hebrón, que estaba en las montañas de alrededor, más o menos a 50 kilómetros de distancia; al rey de Jarmut, que estaba a 29 kilómetros de Jerusalén; a Jafia, rey de Laquis, cuya ciudad terminó siendo más tarde parte de Judá y es repetidamente mencionada en la Biblia; y a Debir, rey de Eglón. Y entonces esos cuatro, más el quinto que era el rey de Jerusalén, se confabularon para ir contra Gabaón, que había hecho pacto con los hebreos. Verso 5, seguimos leyendo la historia, dice: 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Parecía que iba a ser una masacre. 5 reyes de los amorreos
se presentan totalmente como si fueran uno solo, con un solo propósito para pelear en contra de Gabaón. No atacaban a Israel, sino atacaban a Gabaón. Y estaban mandando un mensaje muy claro. No solamente tú, Israel, tienes poder. Nos tienes que considerar, porque mira lo que le vamos a hacer a aquel que hizo pacto contigo. Lo vamos a destrozar y lo vamos a acabar. Y somos muchos y estamos unidos. Por lo tanto, si no quieres que te pase como a Gabaón, ven y dialoga con nosotros para que hagamos un pacto. Quizás tú ya puedes vivir en el territorio de Jericó, en el territorio de Jai. Aquellos, los de Gabaón, ya se hicieron tus siervos y ya tienes otros terrenos al otro lado del río y puedes quedarte ahí, pero ven y haz pacto con nosotros. Era como una forma de manipular para lograr empezar a negociar. Ahora, 5 reyes contra Gabaón. Gabaón estaba perdido. No había nadie más en Canaán que fuera a hacer una alianza con ellos. Y habían decidido tener un pacto con Israel y entonces venían 5. Era una situación súper desventajosa. Y lo que hicieron ellos fue ir con Israel y pedirles ayuda. Y vamos a verlo, versos 6 y 7. Dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. El llamado era desesperado. Ven prontamente, como diciendo: si no te apuras vamos a desaparecer. Ya están a las puertas de nuestra ciudad, ya vinieron con sus ejércitos, ya están todos juntos. Josué, por favor, no nos niegues la ayuda. Como que no se sentían muy dignos y sabían que por medio de mentiras habían hecho el pacto con Israel, pero era su único disparo, ir con ellos y decirles: somos tus siervos, ven, ayúdanos, pelea por nosotros. Seguimos leyendo la historia, versos 8 y 9. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Dios le dio ánimo a Josué. Dios le dijo: no tengas miedo, yo te voy a dar la victoria. Por tanto, levántate y ve y gana. Y entonces Josué siempre era diligente, bastante diligente en obedecer aquello que Dios le pedía. Y Dios le estaba diciendo a Josué: levántate y ve y conquista. Y él iba y se levantaba y lo hacía con rapidez. Y cuando oyó la voz de Dios, toda la noche se pusieron a viajar. Y ahí es importante que grabes este punto. En la noche empezaron a caminar para llegar de sorpresa al día siguiente por la mañana a Gabaón y tomarlos sorpresivamente. Aquellos que querían sorprender a Gabaón ahora iban a ser sorprendidos por Israel. Y Gabaón había hecho un pacto con un país que defendía al débil y que lo iba a ayudar, y que a pesar de que le habían mentido, iban a honrar su palabra porque habían puesto a Dios en medio de todo eso y querían agradar a Dios e iban a defender al débil. Seguimos leyendo versos 10 al 11, dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que por los hijos de Israel que mataron a espada. Dice la Biblia que piedras cayeron del cielo. Y también dice que había granizo. Pudo haber sido que hubiera piedras volcánicas, y hay quien interpreta que solamente había granizo en el agua como en estado sólido, bien congelada, que viene a caer como una piedra. Y de esto ha habido muchas grandes granizadas históricas a lo largo de la humanidad en muchos países que se han documentado el peso de trozos de granizo enormes y que se han dejado escrito en libros en Portugal, en Roma, en Macedonia, en Normandía, en la India, en muchos lugares de América. Por ejemplo, en Macedonia empezaron a documentar en una ocasión
pedazos de hielo de 32 kilogramos. Imagínate que te cayera una piedra de hielo de 32 kilogramos. O cerca de Padua, en Italia, hubo 1,200 granizos o piedras de granizo que las midieron en un promedio de 50 a 60 kilogramos. En Verona, también en Italia, llegaron a detectar pedazos de hielo entre 90 y 135 kilogramos, lo cual es demasiado pesado. No es algo que solamente hubiese ocurrido en ese momento, sino que Dios permitió que de esa forma fuesen juzgados. El caso es que Dios les estaba diciendo, mira, del cielo te cae el juicio. Porque vendrán ellos y serán guerreros, pero el que te juzga soy yo. Porque recuerda que ellos habían sido sumamente desobedientes, que ellos no habían querido obedecer la ley de Dios, que ellos habían sido rebeldes, habían sido necios. Ahora, ponte del lado de Israel. Ellos no habían dormido. Ellos caminaron toda la noche. Ellos fueron de repente despertados por un mensajero que le decían, ya vienen 5 reyes y están todos en contra de nosotros. Ven pronto y ayúdanos. No había de otra. Dios le habló al corazón a Josué, le dijo, ve porque yo los he entregado en tus manos. Y rápidamente, junto con todos los valientes, fue toda la noche y llegaron. No durmieron. Y en ese momento empezaron a ir tras de esos enemigos y ellos iban huyendo. Y Dios entonces los empezó a juzgar por medio de las piedras de hielo que les caían encima. Los enemigos estaban entonces acabados por las piedras, con Israel detrás. Y su esperanza era esconderse. Que se acabe el día, que me pueda meter en una cueva, que pueda regresar a mi ciudad, que no me alcance Israel, que estas piedras se terminen, que acabe esta llovizna, este hielo espantoso, que además era muy milagroso y decidido de parte de Dios, porque solamente a ellos les caían las piedras, y si no te mataban las piedras, venían los guerreros detrás de ti. ¿Y qué sentían ellos? Dios, qué mal estoy, que me están cayendo todas estas piedras, que tú mismo me estás juzgando, que ya se acabe el día, que ya se acabe el día, y que pueda yo esconderme en alguna cueva donde no me puedan ver a la luz, a la falta de luz en la noche. Y entonces viene una oración sumamente osada. Josué 10, verso 12 dice, entonces Josué habló a Jehová. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Josué habló primero con Jehová. Fue y habló con Dios. Dios, está buena la batalla. Dios, tú estás bendiciendo. Dios, tú estás juzgando a esos perversos que no quisieron rendirse ante ti. Dios, danos la fuerza. Tú sabes que veníamos toda la noche caminando. Pero yo quiero no perder la batalla. Yo quiero que esta inspiración que tú me estás dando siga esa bendición por más tiempo. Y si se acaba la luz, ellos se van a esconder y no nos vamos a poder encontrar. Yo quiero, Señor, que tú detengas el sol en este punto. Que sobre Gabaón alumbre más luz. Que se detenga el sol en un punto, la luna en otro punto. Y estaba hablando en el lenguaje del pueblo. Y haz que el día sea más largo, que la luz sea más larga y que podamos tener más tiempo para vencer a nuestros enemigos. Y si te pones a pensar desde las perspectivas físicas, es un milagro que implica muchísimas cosas. Y siempre los milagros en la Biblia implican muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto, pues ya su corazón estaba todo degradado, ya empezaba su cuerpo a estar tieso, ya apestaba el cuerpo, ya la sangre estaba toda en la parte de abajo, por gravedad, estaba totalmente degradado, pero Dios vino y obró un milagro y levantó a Lázaro de nuevo. ¿Pero dónde fue ese milagro? En un cuerpo. En el mismo Señor Jesucristo, cuando fue resucitado al tercer día, que fue otro milagro, volvió a la vida y dio testimonio de que el que murió fue Dios dando su vida por nosotros. Y fue un milagro glorioso en su cuerpo. Y dio testimonio a todos a través de eso. Pero este milagro, a diferencia de las sanidades y las grandes maravillas que se hicieron en otras ocasiones en la Biblia, es un milagro que afectó a todo el planeta. Porque existe la inercia, que es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de movimiento o de reposo según en el que se encuentren.
Y entonces, si tú te estás moviendo a una velocidad constante, tiendes a no sentir que te estás moviendo, como cuando vas en un carro a 100 kilómetros por hora, ya después de que aceleraste y vas a la velocidad constante, no sientes variaciones, excepto si frenas o aceleras. Y toda la Tierra tiene muchos movimientos. Tiene movimientos porque está girando alrededor del Sol, tiene un movimiento de rotación cuando gira alrededor de sí misma, y aún el Sol mismo gira alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la Vía Láctea también se desplaza en conjunto con otras galaxias, se están acercando y moviendo entre ellas, y son complejos los movimientos que tiene todo nuestro planeta. Entonces, cuando Josué le dijo a Dios, detén al sol en Gabaón y a la luna en Ajalón, estaba pidiendo un milagro de proporciones cósmicas, enormes, en donde absolutamente todo el planeta estaba afectado. Y si lograra alguien tener la fuerza para detener el movimiento de rotación de la Tierra, se arrancarían los edificios por la cuestión de la inercia, se arrancarían las casas, la gente volaría, sería un desastre por completo. Pero si el que lo hace es Dios y compensa absolutamente esa fuerza de inercia y arregla absolutamente todo, como cuando revive un muerto, o como cuando hizo tantas maravillas nuestro Señor Jesucristo, como cuando detiene el agua de un río, como cuando abre el mar para que pase el pueblo en seco, y todos los milagros que se describen en la Biblia, todo lo deja en orden y todo lo deja bien. Y entonces Dios escucha la oración de Josué, una oración osada, una oración que era ciertamente algo que solamente Dios podía hacer. Una oración que estaba mucho más allá de la imposibilidad para cualquier ser humano. Tan solo el pedirla reflejaba una gran fe de Josué. Pero le dijo, yo necesito más luz. Concédeme, Señor, que el sol se detenga en Gabaón. ¿Y a quién estaban defendiendo? A Gabaón, precisamente. Y entonces, el lugar que estaban defendiendo, Dios trajo luz abundante por mucho más tiempo. Y vamos a verlo en el verso 13. Dice Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. De tal manera que Dios detuvo el sol en el lenguaje del pueblo y la luna, es decir, cambió el movimiento de rotación de la Tierra y trajo un día más largo, de tal manera que casi un día entero estuvo el sol ahí. Casi un día entero. Dice la Biblia, mía es la venganza, y si Dios se quiere vengar de sus enemigos, Él puede hacer lo que sea, y nada te va a librar. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la palabra, no solamente a los israelitas, sino a todo ser humano. Y que ellos se habían resistido y que habían sido duros, habían sido asesinos de sus hijos, los habían sacrificado a los demonios, estaban llenos de paganismo y de maldades y no se habían querido arrepentir ante las oportunidades que Dios les había dado. Quisieron seguir en rebeldía. Ahora la luz era precisamente lo que los condenaba. La luz que ellos deseaban, que llegue la noche, que me pueda esconder. Y de repente el sol se mantenía y la luz se quedaba. Y trataban de huir, se trataban de esconder y los iban persiguiendo y los iban acabando uno a uno. Imagínate el corazón de esas personas, deseando que llegara la noche y poder escapar y ver que el día es eterno y que cada vez quedan menos y no tienen posibilidades hasta que todos quedan absolutamente extinguidos. Dios les estaba mostrando, yo te estoy juzgando por aquella luz que tú rechazaste. Ahora en un sentido físico, porque te estoy atrapando con esa luz, pero tú en un sentido espiritual no fuiste humilde ante mi luz, sino quisiste rendirte ante aquella luz verdadera que yo te di para que tu alma fuera redimida. Verso 14 dice la Biblia, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Un día increíble, con un corazón esforzado de aquellos que pedían ganar la batalla. Porque
¿Por qué pasó esto? Porque Dios atendió la voz de un hombre. Dios escuchó a un hombre que quiso pedirle algo osado, pero que Dios finalmente no es nada de tener el movimiento de un planeta. Porque Dios es mucho, mucho más grande que cualquier planeta o galaxia. Y porque dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y es más majestuoso que toda su creación. Está lleno de sabiduría y de poder. Y absolutamente no hay nada que sea difícil para Él. Y entonces Dios atendió la voz de un hombre y peleó una batalla increíble junto con ellos. ¿Y por qué la atendió? Porque dice el pasaje, Jehová peleaba por Israel. Porque Dios sale a la defensa de su pueblo. Porque cuando un grupo de personas se alinea con Dios y dice, vamos a ser tu pueblo, Dios viene y los protege y los bendice. Si Josué quiso proteger a un grupo de esclavos, que eran los de Gabaón, que dijo, ven pronto y no nos dejes de ayudar, y era un hombre y tuvo el corazón de ir y buscar de Dios la guianza e irlos a proteger, y Dios lo guió a eso. Imagínate Dios, cuando alguien decide ser parte de su pueblo y decide estar en aquello que Dios le pide que pelee, y dice que Dios peleaba por Israel. Porque Él escuchó la voz de un hombre, porque Él peleaba por Israel. El que Dios escuche la voz de un hombre es algo poderosísimo. Y es algo que la Biblia motiva mucho en todos nosotros para que oremos y para que le pidamos con confianza a Dios. Y vamos a hacer una pausa en esta verdad para entenderla bien. Jeremías 33:3 dice la Biblia, Dios hablando, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios motiva y te dice, tú clama a mí, tú pide de corazón, con fervor, te anima. Tú ora con fervor, con amor, con clamor, y yo te voy a responder. Número 1, te voy a responder. Pero también te dice cómo va a ser esa respuesta. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé lo que a ti te falta y yo sé de qué tú careces. Y yo te puedo dar ese pan, esa fuerza, ese carácter y esa gracia, esa formación que a ti te falta. Y eso que tú no conoces yo te lo voy a dar. Por lo tanto, pídeme, porque yo estoy lleno de poder y te puedo ayudar. El ser escuchado es un privilegio que ocurre desde que nosotros nos entregamos en un acto seguido a la conversión. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 y 14, dice la Biblia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está hablando de la salvación. Te dice el apóstol, para aquellos que han alcanzado a creer en el Hijo de Dios, para que sepas que Él te va a dar vida eterna. Está hablando de una persona que acaba de entender la fe para ir con Cristo y tener la vida eterna. Pero que cuando tú crees en Cristo y te empiezas a acercar con Él como el Hijo de Dios, como el Salvador, aquel enviado de Dios que vino a dar su vida por ti, debes de tener confianza que si pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él te oye. Él no está sordo. El que hizo el oído, por supuesto que oye. Y el que te dio la boca, oye lo que tú le dices. Si tú haces una petición, no toda egoísta, no toda carnal, sino una petición conforme a la voluntad de Él. De tal manera que la Biblia nos motiva a arreglar nuestras vidas para tener su bendición y que le oremos a Él. Salmo 34, versos 14 al 15. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está sobre aquellos que han sido justificados. Cristo vino a justificar a todo el mundo. Él no quiere hacer acepción de personas. Y el Padre envió a Cristo para justificar a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. El corazón del Padre es perdonar a todos.
El problema es que no todos quieren obedecer la invitación preciosa que el Padre nos da. No hay pecador que Cristo no pueda salvar. Él es poderoso. Si Él detuvo el mundo para que tuviera un día más largo, Él puede detener tu corazón sucio, acercarte a la luz, lavarte y cambiarte por completo. Pero el problema es que la gente no quiere cambiar. La gente no quiere ser humilde. La gente no quiere ir con Cristo con humildad. Por eso este versículo motiva y te dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. En vez de estar buscando el pecado, busca la paz, lo que conviene a tu alma, y síguela. Porque los ojos de Dios están sobre los justos, o sea, aquellos que han encontrado la paz y la han seguido, y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Dios pone atención y Dios te va a estar escuchando cuando tú le clames a Él. Esto no solamente aplica a una persona que está en injusticia y puede pasarse al lado de la justicia, sino también aplica a una persona que está en tibieza y que quiere pasarse al lado del fervor. Apocalipsis 3, 19 al 20, aunque sea, entre comillas, cristiano, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjate, aún Dios tiene amor por la iglesia de la Odisea, que está tibia, y por eso le quiere regresar al fervor de su amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a tener comunión, te voy a escuchar, te voy a amar, voy a comer contigo, voy a estar a tu lado. Abre la puerta de tu corazón, sé humilde, voy a ser uno contigo, voy a empezar a tener compañía contigo. Y una vez que empezamos a tener esa compañía, podemos derramar nuestra alma en oración y dependencia a Dios. Jeremías 29, versos 11 al 12, dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, Dios tiene pensamientos buenos, de paz y no de mal. Y te quiere dar el fin de aquello que esperas. Cuando tú arreglas tu corazón y esperas lo mismo que quiere Dios, entonces Dios te quiere dar ese fin adecuado. Y tú me vas a invocar y vas a venir y yo te voy a oír, te voy a escuchar, te voy a bendecir, voy a estar contigo. Entonces Dios oyó la voz de un hombre que hizo una petición increíble de tener el sol en un punto en el cielo y la luna en otro punto. Pero Dios la oyó. Y Dios la oyó porque peleaba por Israel. Es decir, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Y quiere dar el fin de lo que esperan. Quiere bendecir, quiere ayudar. Y quiere estar atento a las oraciones del justo. Y Él oye esas oraciones. No solo las de Josué, también las tuyas las puede oír. Y vamos a ver la victoria que Dios les trajo. Primero que nada, aquellos 5 reyes fueron juzgados y murieron. Josué 10, versos 23 y 26, dice la Biblia. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. Al rey de Jerusalén, al rey de Abrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Más adelante en el verso 26, y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Exactamente lo que ellos temían fue pasando en ellos, y terminaron acelerando su juicio. Quisieron ponerse en contra de Dios, y lo único que hicieron es que les viniera más pronto el juicio. En su soberbia quisieron pelear en contra de Dios y nada más aceleraron el problema para su vida. Debieron de haberse ido. Dios va a entregar esta tierra. Yo no voy a estar aquí. Pero fueron necios, aferrados en sus riquezas temporales de este mundo, y terminaron acelerando el juicio sobre ellos y cosecharon lo que sembraron en el pasado, y fueron exhibidos ellos mismos como seres perversos colgados de maderos. No solamente ellos, sino que hubo una 6ª ciudad y aún una 7ª ciudad que fueron conquistadas. Ya hablamos de 5
que se revelaron aquel día. Pero fíjate bien, el pasaje es interesante. Versos 28 al 29, seguimos leyendo. Josué 10 dice: en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó. Con todo lo que en ella tenía, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Ya habíamos hablado de cómo peleó Josué contra 5 reyes. El rey de Jerusalén y sus 4 amigos que vinieron a pelear contra Gabaón, pero ese mismo día peleó también contra un 6º, que fue Maceda. Ese no se unió a aquellos 5, sino que se quedó así en su ciudad, pero con todo fue Josué y lo venció. Y un 7º, que fue Laquis. Y recuerda que el 7 en la Biblia refleja plenitud, algo completo, algo acabado. Ahora fíjate bien desde la perspectiva de Israel. Ellos fueron avisados en la noche que Gabaón estaba en gran peligro. Dios le inspira a Josué y le dice: yo los voy a entregar en tu mano. Y entonces toda la noche caminan a Gabaón y estaban desvelados. Al día siguiente, de sorpresa, empieza la batalla para sus enemigos y empiezan a conquistar, a conquistar, a conquistar. Aquellos salen corriendo y Dios empieza a enviar las piedras del granizo y los empieza a juzgar. Y entonces Josué hace una petición increíble. Ya venía la noche y le dice: Dios, permite que el sol se detenga en Gabaón y la luna en Jalón. Y casi un día entero se detuvo el sol. Entonces imagínate el esfuerzo de ellos. No durmieron en la noche, caminaron toda la noche, pelearon todo el día. Y cuando iba a oscurecer, Dios les dio otro día. Fue un día larguísimo para ellos de esfuerzo. Y Dios da esos milagros cuando estamos dispuestos nosotros también a pelear con esfuerzo sus batallas. No es nada más decir: Dios, dame todo, como un así paternalismo, como dame y ya. Sino es que estemos dispuestos a hacer aquello que Dios nos pida y hacerlo con esfuerzo y con el corazón dedicados a lo que Dios quiere. Y Josué estaba verdaderamente aferrado en conquistar lo que Dios deseaba y aún dijo: todavía queda día. Todavía quedan fuerzas. Ahí está Maceda y fue y la conquistó. Ahí está Laquis y fue y la conquistó. 7 reyes en un día que fueron vencidos por la bendición de Dios. Y no solamente ese día, sino que se quedó la gracia para otros días subsecuentes. Vamos a seguirlo viendo. Dice, verso 40 de Josué 10. Y dio pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos, de las laderas, y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Ninguna persona lo pudo resistir, ningún ejército fue más fuerte que Israel. Dios les dio fuerza, les dio gracia, los hizo guerreros, y toda aquella región de las montañas fue destrozada, como Dios le había indicado a Josué que pasaría. El vencer, en especial en aquel día, 7 ciudades y 7 reyes, fue algo increíble. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros también tenemos muchos problemas y muchas batallas por vencer. Y a veces tienes un problema por un lado y otro problema por otro lado. A lo mejor un problema en el trabajo, a lo mejor un problema en la casa, a lo mejor problemas con tus vecinos, a lo mejor problemas de salud, a lo mejor problemas con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos. Y tienes problemas por todos lados. Pero tenemos un Dios que nos puede dar en un solo día batallas ganadas por todos lados. Y Dios puede hacer que un día con su bendición cambie tu vida por completo. Y que esté llena de poder y de gracia. Y que transforme los problemas en alabanza. Porque tú podrás decir: es que Dios, yo no podía con esto. Era demasiado pesado, era demasiado difícil, era demasiado complejo, pero yo fui y lo puse ante ti y tú me diste la victoria. Porque Dios es un Dios que da victorias. Y en aquel día,
que Josué se levantó a defender al débil, a Gabaón, que no entendía bien, que había llegado y se habían hecho sus siervos, que no comprendía bien el camino y la luz de Dios, pero que quisieron pedir ayuda a Israel y que Israel había hecho delante de Dios un pacto de cuidarlos y quiso honrar su promesa. Dios lo bendijo inmensamente. Y aún para los de Gabaón, imagínate el ver el sol detenido arriba de ti y Dios que está bendiciendo aquella batalla. Aquellos hombres que terminaron creyendo, terminaron confiando en que Dios verdaderamente estaba con Israel. No fue más que una oportunidad para romper toda esa esclavitud religiosa y ese simularse siervos para que alcanzaran a tener una fe real y pudieran creer en el Dios del cielo. ¿Qué entonces es importante? Que tú sepas que detrás de todas tus batallas lo que tú necesitas es la bendición de Dios. Y que Dios es más grande que tus aflicciones. Y que Dios te puede dar la victoria a ti también. Aunque parezca imposible. Aunque parezca que ya muchas veces lo intentaste. Aunque parezca que ya no tienes el carácter. Aunque parezca que ya tropezaste muchas veces. Aunque parezca que una vez más vas a fallar. 1000 veces más vas a fallar si no lo haces con Dios. Pero un solo día en el cual Dios te bendiga, terminas con todos los problemas. Por eso cuando Dios viene y salva un alma, cambia por completo una vida y lo hace absolutamente diferente. Termino con Hebreos 11:6, un requisito importantísimo para poder pedirle a Dios en medio de las batallas. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos acercarnos a Dios, pero con fe. Esto es con confianza. Y con una confianza aplicada en 2 áreas. Primero, que tú creas que le hay. O sea, que Dios existe, pues. Que Dios está ahí, que Dios no es un Dios pequeño como manco, porque muchas personas no creen que Dios es verdaderamente poderoso. Que hay un Dios lleno de poder que te puede echar la mano en tus problemas. Tienes que creer que existe. Pero no solamente creer que existe, sino que Él te premia cuando le buscas. O sea, creer que existe y creer que Él es bueno y te quiere ayudar, que es premiador o galardonador de aquellos que le buscan. Por tanto, confía en Dios, que existe y es real, y que se deleita en ayudar a aquel que es humilde y va y le busca. Y si tú confías en Dios y crees que Él te va a ayudar y alineas tu vida a lo que Dios te pide, Dios te va a hacer que tú tengas batallas increíbles, que también ganes. Y que Él venga y te dé su mano y nunca te deje y esté a tu lado venciendo siempre. Con eso terminamos. Es momento de ir a orar, de ponerlo en práctica, de buscar a Dios, de no vivir siempre arrastrando los problemas, sino vivir en triunfo en Cristo, que te puede llevar a muchas victorias. Ponlo en práctica y Dios nos va a dar su gracia. Dios te bendiga, querido amigo. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.